Ya, buenos días, licenciada. Hoy, el día de hoy vamos a realizar la actividad de la mesa redonda. ¿Qué tema vamos a tratar para hacer esta actividad? El tema que escogimos va a ser la pena de muerte en el Ecuador. Antes de iniciar, vamos a dar un pequeño contexto sobre esto. En el Ecuador, la máxima pena que existe por el delito más grave es de 40 años, pero para la mitad de la población, este es un buen tiempo de condena, ya que dicen que es lo justo, pero para la otra mitad creen que según el Código Penal está fallando, porque hay otros delitos, por ejemplo, el feminicidio que está condenado a 22 años, lo máximo que se le ha condenado a alguien, están las violaciones que está condenado también a 22 años, el terrorismo en el Ecuador y el narcotráfico que está condenado a 10 a 13 años, lo cual es, la gente lo ve como que no son justos. Ha existido la creencia de que necesitamos leyes más graves para que la situación del país en cuestión de delincuencia o seguridad mejore. Y se ha tocado el tema de pena de muerte. Para iniciar esto, para que todos los participantes de esto quieran hablar y den su opinión, vamos a utilizar el método que cada quien levante la mano y se le cederá la palabra. La primera pregunta con la que vamos a comenzar es, ¿están de acuerdo con la pena de muerte? ¿Y por qué están de acuerdo o por qué no? Bueno, levante la mano quien quiera participar en esta pregunta. Listo. Vamos a ceder la palabra a, disculpen, primero a Velastegui Rosa. Ya, primero que nada, buenas noches. Con todos, pues, desde mi perspectiva, yo sí estoy de acuerdo con lo que es la pena de muerte en los casos más extremos y necesarios. Esto dependiendo de la magnitud de los crímenes cometidos por el delincuente. Ya que estos delincuentes, como se puede saber, ellos como dañaron un ambiente armónico, la convivencia entre la comunidad. Entonces, yo creo que dependiendo la gravedad como que del caso, del asunto o del delito que cometieron, sí estaría de acuerdo. Además de que esto también nos podría ayudar a la justicia a que genere un mayor nivel de obediencia en la población. Listo. Gracias por tu participación. A continuación, vamos con Nicole Cóndor. Bueno, buenas noches. En mi caso, no estoy de acuerdo, ya que es una forma inhumana de hacer daño a la persona que está atrás de ello, y aparte de afectar a esa persona que le establece la pena de muerte, también estamos afectando a sus familiares emocionalmente. Así que debemos tener en cuenta varios puntos, como el derecho a la vida y tomar otras medidas. Listo. Elías Cosinango, bueno, Elías, puedes continuar. Muy buenas noches, compañeros. Sí, estoy de acuerdo. Sí, ¿me escuchan? Sí, Ok. Buenas noches, compañeros. Sí, estoy de acuerdo que se implemente la pena de muerte. Disculpen la palabra, pero hay demasiados delincuentes que entran a la cárcel y se acostumbran, ya que les dan comida, hasta dormitorio. Pero yo digo a los asesinos que matan sin piedad, a los violadores, psicópatas, ese tipo de gente se les debe de dar la pena de muerte para que sientan ese miedo y así di- disminuir la tasa de matones que hay en la actualidad. listo. Edgar Muso. No, desde mi punto de vista, yo no estoy de acuerdo con lo que es la pena de muerte, ya Muchas que gracias. Eso sí. prácticamente es someter a tortura a una persona, así sea indolora, al fin y al cabo se está cegando una vida. Y esto igual no va a calmar el sufrimiento de las familias. Listo. Jimena Zambrano. Pues yo estoy entre sí y no. Sí, porque
realmente hay personas que realmente realizan cosas atroces eh, y ninguna de ellas tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Entonces, sí deberían pagar por los malos actos que realizan. Y no porque en muchas ocasiones hay muchas de los prisioneros que son condenados, pero injustamente, porque hay personas que realizan los actos, pero ellos son los culpables y no saben, la ley no sabe, por decir, investigar a fondo lo que realmente sucedió y hay personas que pagan injustamente y son condenados a distintas penas. Listo, gracias. Jimmy Sánchez. ¿Cómo están, chicos? En mi opinión, sí, porque la pena de muerte se aplica a personas que cometen delitos capitales, como asesinato, homicidios, entre otros. En el Ecuador es muy conocido hoy en día el aumento de sicariato y homicidio. A nivel nacional, teniendo eso en cuenta, la pena de muerte reduciría este tipo de delitos, porque siendo sinceros, las cárceles no logran reformar a las personas que cometen este tipo de delitos. Con la pena de muerte se buscaría obtener un mayor respeto ante estas leyes. Listo, vamos con las últimas dos personas. Primero, Patricio Padilla. A ver, buenas noches con todos. Yo no estoy de acuerdo ya que la pena de muerte se aplica de forma discriminatoria. Se usa con frecuencia contra las personas más vulnerables de la sociedad. También no estoy de acuerdo porque es una situación irreversible. O sea, los errores cometidos no se puede deshacer. Una persona inocente puede ser liberada de la prisión por un delito que no cometió, pero una ejecución nunca se puede revertir. Ya. Y vamos con la última persona del primer parte del debate, que es John Acaro. Gracias, compañero. Bueno, de mi parte, sinceramente, estaría muy de acuerdo en que existiera la pena de muerte, porque la tasa de mortalidad en estos últimos años aquí en el país ha sido demasiado grande. Han existido asesinatos hasta en la propia cárcel y así podríamos evitar que estos delincuentes salgan ya después de unos 3, 4 años de prisión, salgan de nuevo a seguir cometiendo estos actos delictivos y así poder tener más seguridad en este país. Y también podría decir que no sería cruel para ellos porque ellos arrebatan vidas, violan gente, hacen barbaridades y estaría perfectamente que existiera la pena de muerte. Listo, gracias. Esta fue la primera parte del debate. Llegamos a la conclusión, según escuchamos todas las partes, las opiniones están divididas. Algunos tocan el tema de los derechos humanos y otros tocan el tema de la justicia moral y ética, como nosotros conocemos. Sigamos con la segunda pregunta, la cual es, digamos que en el Ecuador se aplica la pena de muerte y se crea esa ley. ¿Bajo qué condiciones es aplicable o qué persona se le tendrá que aplicar la pena de muerte? A ver, Jimmy Sánchez. Listo. ¿Bajo qué condiciones? Se aplicaría bajo las condiciones de haber cometido un homicidio o un asesinato. Esto de homicidio va escalando lo que sería categorías. Es decir, atenta contra el derecho más importante de una persona, que es el derecho a la vida. Dicho derecho es indispensable, además de ser el derecho universal que da paso a los demás derechos y libertades que le da estos derechos a la persona. Listo. Edgar Muso. Listo, yo aquí vuelvo a recalcar mi postura que, o sea, no se debe dar bajo ninguna condición lo que es la pena de muerte, ya que prácticamente está oponiéndose
al derecho de la vida y también al derecho que nadie puede ser sometido a ninguna tortura, ya sea físico o mentalmente. Esto también teniendo en cuenta que los derechos de la vida fueron creados para lo que es garantizar y tener una vida digna a todos nosotros como personas que habitamos este mundo. Ya, gracias por tu participación. Siguiente persona. Bueno, Judith Chulca. Sí. El derecho más fundamental es el derecho a la vida. Esta es la forma más extrema, cruel y inhumana. Esto se podría aplicar de forma discriminatoria. Se usa con frecuencia contra las personas más vulnerables de la sociedad, incluidas las minorías étnicas y religiosas, contra los pobres y contra personas con discapacidad psíquica, e incluso en algunos gobiernos utilizan para silenciar a sus oponentes. Gracias. Seguimos con Umayinga Kerli. A ver, pues viendo que cada día algún estado ejecuta o condena a la muerte a alguien con castigo por algún delito, a veces por actos que no debemos estar castigados. En algunos países pueden imponerse esta pena por delito relacionado con las drogas, mientras que otros se reservan por los actos de terrorismo y de asesinato. También en algunos países ejecutan a las personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito, ya que aplican la pena capital a personas con discapacidades y otras la aplicaban con el contexto de juicio sin la debida garantía. Listo. Y terminamos con Nicole Kondo. Ok, desde mi punto de vista, la verdad estoy en desacuerdo, ya que sabemos que existen varios delitos graves, como asesinatos contra la sociedad o contra el Estado en general, pero en sí sabemos que esto es utilizado como un castigo. Sin embargo, es una forma inhumana, como ya lo nombré, como para reducir esto que es la ejecución de personas inocentes. Puede llevar a ser algo injusto, sobre todo la tortura que se les da a estas personas. Teniendo en cuenta estos puntos, se puede aplicar otras formas de castigo, como la cadena perpetua. Perdón. Gracias. En esta pregunta, la mayor inclinación hacia donde estuvo los demás fue hacia el no. ¿Cuál fue la justificación de esto? Los derechos humanos fue la principal. Para continuar y seguir con esta pregunta, recordemos que en el Ecuador, según el artículo 146 del Código Penal Integral, dice que existe una condena de 3 a 5 años por muertes accidentales, peligrosas o que pueden ser consideradas ilegítimas. Eso quiere decir que el Código Penal a veces beneficia a las demás personas y a veces no. Así que vamos a continuar con la siguiente pregunta que tiene que ver con esto. ¿Por qué en el Ecuador no se aplica la pena de muerte? Víctor Narváez. Eh, la razón por la que en Ecuador no se aplica la pena de muerte es que esta pena fue abolida en el año 1906 y actualmente está prohibida por la Constitución de la República. La decisión de abolir la pena de muerte en el Ecuador se tomó hace más de un siglo y desde entonces el país ha seguido en una política de rechazo hacia esta práctica. La justificación para abolirla se basó en razones humanas, éticas y legales. Gracias. Continuamos con John Acaro. Gracias, compañero. Bueno, como ya se pudo manifestar nuestro compañero, esta pena de muerte se hizo en la Constitución de 1906 a cargo del presidente en su momento, Gabriel García Moreno, tomando en cuenta las condiciones en las que tenían el país, porque había demasiada gente que se quejaba o protestaba por que se violaban los derechos humanos, querido compañero. Gracias. Continuamos con Fabricio Pachacama.
Listo, muchas gracias, compañero. Bueno, de mi parte igualmente puedo argumentar lo que mis demás compañeros dijeron, de que dentro de igualmente todo esto relacionado fue dentro de la Revolución Liberal en el año de 1986, donde se abolió la pena de muerte por los delitos políticos y comunes. De igual manera, esto estableció también por parte de los militares, también que bien se conocía que estos derechos no debían ser violados, y como dijo mi compañero, se fue plasmado en la Carta Política de 1906, quedando la pena capital abolida para todos los casos. De igual manera, en mi punto de vista, puedo decirte que no todas las personas a veces están conscientes de sus actos y por más malo que seamos, no debemos tener una trágica muerte porque nosotros igualmente no somos ni nada ni nadie para poder juzgar. Eso sería. Muchas gracias. Ya, gracias a usted por responder. Continuamos con Steven Padilla. A ver, en Ecuador no existe la pena de muerte desde el año 1906, por cuanto fue esta disposición se mantiene en la actualidad de conformidad con la normativa vigente, artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, año 2008, y Código Orgánico Integral Penal. Listo. Y finalizamos esta tercera parte del debate con Jimena Zambrano. Pues bueno, como ya se dijo, la pena de muerte ya no se aplica en el Ecuador, ya que en el año de 1906 fue establecida por la Constitución de dicho año. Por esta razón es que en el Ecuador ya no se aplica la pena de muerte. Eh, Algo muy importante que hay que recalcar, que si se diera la pena de muerte en el Ecuador, pues yo creo que se daría de una manera injusta, porque como ya lo dije anteriormente, hay muchas de las personas que son condenadas de manera irrevelante e injustamente. Y pues como en años anteriores o en años antepasados, así cometieran o no cometieran las personas actos, ellos eran mm, decapitados al instante y no se les perdonaba nada. Creo que por esta razón quizás se quitó la pena de muerte en el Ecuador. Gracias. Listo. Para la cuarta pregunta, vamos a dar un contexto. En el año 2023, solo en enero, el Ecuador registró un 66% de más muertes a comparación del año pasado en enero del 2022. Esto quiere decir que hoy en día el país es muy inseguro, la delincuencia está triunfando y existen demasiados homicidios a comparación de años anteriores. Para esta pregunta, ¿ustedes creen que la pena de muerte disminuiría el índice de delincuencia en el Ecuador? Comenzamos con Rosa Velastegui. Ya, pues muchas gracias por la palabra. Pues desde mi perspectiva, yo creo que sí. Para esto tenemos un claro ejemplo, tomando en cuenta la situación del país vecino, El Salvador, ya que como podemos ver aquí, el presidente ha tomado medidas radicales contra lo que son pandilleros y delincuentes, y de alguna manera esto ha ayudado, ya que las repercusiones que tiene son positivas debido a que estas pandillas, estos grupos criminales empiezan a tener como cierto grado de temor hacia la ley. Entonces, debido a esto, empieza como que a reducirse en cierto grado la delincuencia. Y eso se esperaría, desde mi perspectiva, eso esperaría yo, si en algún caso llegara a instaurarse la pena de muerte como algún método de justicia en el país, eso crearía yo que se podría lograr. Tal vez que los delincuentes lleguen a tener como el temor hacia la justicia y que se espere reducir los índices de delincuencia en el país. Gracias. Gracias. Kevin Cacuango. Listo. Muy buenas noches con todos. Por mi parte, sería un no, ya que existen diferentes maneras para reducirla, como por ejemplo la creación de universidades, la educación o también la construcción de ciudades compactas para tener más vigilancia. Viéndolo desde una perspectiva humana, yo pienso que se debería alentar a las personas a denunciar las actividades sospechosas y trabajar con los agentes de orden público.
para tener seguridad y consecuentemente resguardo en los vecindarios. Es decir, la comunidad debe ser partícipe para reducir la delincuencia. Hoy en día los delincuentes tienen más derechos aquí en Ecuador, solamente con que demuestren que tienen alguna enfermedad mental suficiente para que les suelten el otro día. Ya, sustentando mi idea, diría que también hay influencia de aspectos como liderazgo de las autoridades, ya que ellos están en primera línea para prevenir los crímenes. Todo esto lo deduje gracias a un estudio de la ciudad de Guayaquil, en el cual se comentaba que analizando los datos de la policía se dieron cuenta que el alza de los actos delictivos de algunos barrios era causada por personas provenientes de áreas marginadas, en donde los servicios básicos eran inexistentes. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Elías Cuasinguano. Bueno, desde mi punto de vista, yo, en mi opinión, diría que se disminuiría la delincuencia con el índice, o sea, implementando la muerte, la pena de muerte. ¿Por qué? Para hacer que las personas reflexionen sobre sus actos, contribuyendo a un cambio por motivo del miedo, dejarían esas mañas que tienen de hacer daño a las personas inocentes. También habría huelga, sobre todo matanza en el país, una lucha entre el gobierno y las bandas criminalistas. Es por eso que se debe implicar, es un pánico a los malhechores del país y corregirlos, ya que el pueblo exige seguridad en las calles. Más que todo, poder salir a caminar con tranquilidad y sin que haya sicarios en el Ecuador. Ya, gracias. Jonathan Pinchao. Bueno, desde mi punto analítico, desde mi punto de vista, podría decir que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos, en particular del derecho de vida y el derecho a no ser sometido a torturas ni nada de eso, no. O sea, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Listo. En este caso, la efectividad de la pena de muerte para disminuir la delincuencia es un tema controvertido y los estudios pues han dado resultados contradictorios. Bueno, podría decir que, por lo tanto, no se puede afirmar con certeza si la introducción de la pena de muerte en Ecuador disminuirá o no, y a la delincuencia. Gracias. Y cerramos esta última pregunta con Alexis Hidalgo. Eh, bueno, en mi opinión creo que sí se disminuiría mucho la delincuencia, ya que en la actualidad si podemos ver el índice de la delincuencia aumentada en gran cantidad. Ya no se puede andar tranquilamente por las calles con algún aparato electrónico, con algún objeto de valor, porque somos víctimas de la misma. Y que, o sea, esta sea aplicado, sea castigados por el delito cometido, que se les dé una pena de muerte. Así cada vez tendrán más miedo y así se ve el índice de baja de la delincuencia. Y que esto sea para todos, porque incluso ahora vemos que menores de edad ya están también siguiendo estos pasos, matando, robando, siendo parte de bandas delincuenciales. Entonces, esta medida ayudaría bastante, no definitivamente quitando, pero sí disminuyendo la delincuencia. Gracias. Con eso terminamos las preguntas. Conclusión. En esta mesa redonda hemos visto diferentes posturas mediante los participantes que han ido desde que defienden la idea de aplicar la pena de muerte en el Ecuador hasta los que no creen que es aplicable. Para dar una idea, en el mundo hay varios países que tienen aplicada la pena de muerte, pero entre los más famosos, o mejor dicho, los países más conocidos en el mundo, están Estados Unidos, China y Qatar. La pena de muerte puede no ser una solución porque hay varios países que siguen teniendo altos índices de delincuencia, pero también puede ser una herramienta por la cual un gobierno puede trabajar para erradicar esta. Muchos factores intervienen en esto. El principal son los derechos humanos, pues ya que se vulneran los derechos de los presos. Gracias a todos ustedes por su participación. Este fue nuestro trabajo grupal y nuevamente gracias a todos
los integrantes por participar en esta mesa redonda.